Hoy es jueves y eso significa que es día de Hablando de Frente. Estamos aquí a las 7:30 de la noche todas las semanas y cuando aquí no puedan sintonizarnos estamos en Vallarino, Panamá y en Next Noticias en YouTube. Hoy vamos a tocar varios temas de justicia, el caso de Blue Apple, vamos a tocar un poco del caso que estamos llevando del expresidente Martinelli, pero antes quiero referirme a algunos temas de carácter nacional que yo creo que es importante que hagamos algunos señalamientos por cómo le está yendo al país. El país perdió un grado en una calificación de una de las calificadoras importantes en materia económica y eso es malo. No es para alarmarnos porque es sabido que se iban a afectar las condiciones de los financiamientos, las evaluaciones que tenía Panamá financieramente, porque se han afectado las de todo el mundo y las de todas las empresas a nivel global. Pero es grave que no entendamos la magnitud de que eso no agarre la curva hacia el lado contrario. ¿Y por qué hago este señalamiento? Porque aquí circuló un video de una joven, me parece que americana, puedo equivocarme en eso, pero me parece que era americana, en donde ella relataba con mucha tragedia lo que a ella le había ocurrido en Panamá cuando le hicieron hacer una cuarentena obligatoria en su viaje a Panamá. Y como yo he conocido un par de estos casos de cerca, pues quiero referirme a esto porque es momento ya de que el gobierno nacional, el Ministerio de Salud, pare estas medidas. Estas medidas no le están haciendo ningún impacto específico al virus. Y les digo por qué. Yo me he topado con personas que vienen de Sudamérica, que tienen la doble vacunación, que vienen con una prueba PCR, que le hacen hacer otra prueba en Panamá, es decir, en el aeropuerto, prueba nuestra, para asegurarnos que no haya algo falso en las pruebas de PCR, pero ya vienen con la doble vacunación, vienen con prueba PCR falsa y le hacen una prueba en el aeropuerto y aún así las mandan a aislamiento por varios días. Yo no podía creer cuando yo escuchaba semejante sandez, porque obviamente eso afecta el turismo de Panamá. Y el turismo de Panamá no es, y es bueno que se entienda, no es solo los hoteles. No es que solamente se afectó que ahora mismo tenemos una ocupación del 6-7% de los hoteles, con lo que ningún hotel puede mantener su operación. Es que cuando no viene ese turista, se afecta también el señor del transporte público, se afecta el comercio que no vende, se afecta el señor del restaurante, se afecta el señor de los bares. Ese turismo que no se termina viniendo a Panamá afecta a las aerolíneas aquí, a la gente de las agencias de viaje. Impacta de tal manera que si nosotros entendemos que ya nosotros sabemos que tenemos un virus, sabemos que el virus, esto no se sabía al principio, nosotros no podíamos hacer los mismos cuestionamientos a ningún gobierno hace un año y tanto porque se sabía muy poco del virus. Entonces, al principio, las acciones de contener, de aguantar, vamos a tratar de agarrar a la población y a tratar de que este virus no se expanda, vamos a tratar de que no entre al país en la forma en que se debe, vamos a tratar, hacía algo de lógica. Nosotros veíamos las acciones y habían algunas que hacían lógica, pero cuando eso se empezó a extender en el tiempo, cuando ya la gente empezó a entender, hagas lo que hagas, va a tocar vivir con el virus. Entonces aquí lo que hay es que subir las medidas de protección, llámese mascarillas, llámese los controles en los almacenes, llámese la vacunación, llámese el distanciamiento social, llámese la concientización ciudadana, llámese lo que sea, pero no puede ser el encierro, porque el encierro no puede ser permanente.
Y como no podemos tener un encierro permanente, entonces ya hay que soltar esa idea. Porque esta idea le está costando a comercios, le está costando a hoteles, le está costando a la actividad informal. Cuando aquí nosotros seguimos con estas cuarentenas, si a mí me dijeran, mira, en las cuarentenas ya están agarrando y todo el mundo para su casa y se metió y todo tranquilo y estamos evitando realmente que la gente se ponga junta, yo diría, bueno, vamos a hacerle todavía el tema, pero es mentira, porque la gente ya anda toda junta durante el día, hasta las 10 de la noche, hasta las 12 de la noche, paseando el país para un lado y para el otro. Y es mentira que de 12 a 4, o de 12 o de 10 a 4, es que no se va a contagiar el virus. Eso no hace ningún sentido. Peor aún, todos los que sabemos qué hacen los jóvenes hoy en día. Los jóvenes no irán a la discoteca, pero se meten todos en una casa, igualitos, 20, 30, 50 juntos, y ese están causando un problema grave con eso. En cambio, si se tomaran algunas medidas de prevención, se aprieta en la vacunación, se aprieta en la concientización, porque pienso que cada quien tiene que ser responsable. Ojo, yo no estoy diciendo que el virus se acabó y que vaya todo el mundo para la calle, no. El que entiende que cómo funciona el tema ya sabrá lo que tiene que hacer con sus mascarillas, sabrá lo que tiene que hacer con su distanciamiento, sabrá lo que tiene que hacer su auto guardado en la casa, cuando no les es necesario salir. Pero cuando abren actividades de distinta naturaleza, entiéndase que si usted abre, por ejemplo, hasta las 12 se abrió el país y ya pudieron haber otras tandas de cine. Esas personas de tanda de cine contratan a ese personal que también puede gastar en un comercio. Si usted deja entrar el turismo acá y lo deja entrar en debida forma, sin incomodidades, pues abrirán más hoteles, vendrán más espacios en las aerolíneas, se contratará más transportistas, las empresas transportistas de turismo tendrán que volver a contratar a más personas para atender, los restaurantes atenderán a más personas. Pero si nosotros entendemos que la economía está agonizando, y aparte de eso, pues le apretamos el cuellito, pues obviamente no va a terminar funcionando. Entonces, yo creo que llegó la hora ya de recapacitar en materia económica, parar este tema y más bien tratar de promover todas las actividades y todas las inversiones que se puedan, porque si no, el país en materia económica va a sufrir un despeñadero que nos va a hacer muy difícil recoger. Segundo tema que hay que vigilar muy fuerte, que está pasando recientemente, es la crisis en la frontera con Panamá. Yo no tenía conocimiento del nivel de la gravedad de lo que está ocurriendo en la frontera con Panamá. Y Panamá tiene que tomar serias posiciones diplomáticas con Colombia y el resto de los países para que nos dejen de estar mandando todas estas crisis a nosotros y podamos de manera multilateral entre los diferentes países atender esta situación que no la puede atender como un embudo Panamá. Porque nosotros tenemos ya hoy día cerca de 20.000 personas apostadas en una frontera tratando de entrar a Panamá. Y si eso entra, no es el problema de 20.000 personas, no es solo gastarnos los 7 millones de dólares atendiendo personas, no es solamente los posibles riesgos sanitarios de salud de cómo vienen esas personas, sino también es el efecto dominó y el efecto imitación. Porque si aquí se deja pasar así 20.000 personas, mañana son 40.000, pasado 60.000 y así vendrá solucionándose esto. Entonces aquí tiene que haber una reacción de carácter diplomático multidisciplinario, que no puede ser que yo vi el defensor del pueblo va para la frontera. ¿Qué va a hacer el defensor del pueblo? Por Dios, yo con el respeto al defensor, porque no me refiero al defensor, me refiero a la institución como tal, yo desaparecería la Defensoría del Pueblo. Para mí no tiene esa
institución no tiene ningún sentido de ser gastarse otros 6, 7 millones de dólares al año en una institución como la Defensoría del Pueblo, que no quiere decir que no hay valiosos funcionarios adentro de la Defensoría que pudieran cumplir otras misiones dentro de ciertas oficinas públicas en Panamá, como por ejemplo dentro del propio Ministerio Público o el órgano judicial, para poner esos abogados y esas personas a trabajar en sectores para que nosotros pudiéramos tener una justicia más rápida, un Ministerio Público que diera mejor respuesta. Todo eso pudiera hacerse, pero volviendo al tema de la frontera, o ese tema se atiende ya como ayer, o para nosotros va a ser un verdadero problema bien rápido en Panamá. A ver, el tema justicia. Hoy empieza un caso que no debía empezar. Es un caso que es Blue Apple. ¿Y por qué no debe empezar? Porque dentro de ese caso no se han hecho las notificaciones como debe. Se está trabajando sobre casos prescritos. Pero la razón principal para mí como abogado por la que no debe empezar ese caso es porque está en un tribunal errado. ¿Y por qué un tribunal errado? Porque ese tribunal se crea después de la investigación. Nuestra Constitución, las convenciones que Panamá establece que usted no puede crear un juzgado posterior a los hechos. Usted siempre debe ser juzgado de acuerdo a hechos que estén relatados en la ley antes y por tribunales que estén constituidos antes. ¿Y por qué es esto? A ver, yo soy presidente de la República y usted va a ir, hay 3 juzgados, vamos a decir ejemplo, por supuesto hay más, estoy haciendo un mero ejemplo, y usted va a ser juzgado por el juez 1, 2 y 3 porque usted es enemigo mío y yo lo proceso a usted. Entonces usted va al juzgado 1, 2 y 3 y yo pienso que usted tiene un chance de salir libre. ¿Yo qué hago entonces como presidente de la República? Agarro y me hablo con la persona en la corte y creo el juzgado cuarto. Y en el juzgado cuarto nombro a mi mejor amigo de juez. Para ver, y el caso suyo lo mando al juzgado 4. Entonces, las posibilidades suyas de salir cuando yo le puse al juez 4, entonces las posibilidades suyas van a ser muy pocas porque usted va a poder decir misa y media y usted no va a tener la posibilidad de tener un juez imparcial. Entonces eso es lo que la doctrina conoce como el derecho al juez natural. El juez natural es aquel juez que cuando usted fue a esa investigación por hechos que se dieron previos, usted va a ser juzgado por alguno de los jueces existentes y que se dedican a eso. Es decir, usted por alguno de los jueces penales que existen en ese momento, usted tiene que ser juzgado por ellos. Yo no le puedo crear, con posterioridad a su investigación, no le puedo crear un juzgado a usted. Entonces, estos hechos de Blue Apple que se discuten son hechos 2013, 2014 y que empezaron investigaciones creo que en el 2015, si mi memoria no me es infiel. Le crean un juzgado que, si yo no me equivoco, fue creado aproximadamente en el 2016 o 2017. Y se crea este juzgado que pasó a ser lo que era en su momento el juzgado 18 para atender ciertas causas. Crear el juzgado no tenía nada de malo, está bien crear más juzgados. Lo que ese juzgado no podía atender era causas que fueran anteriores a su creación. Entonces resulta ser que como el sistema inquisitivo fue cambiando hacia el acusatorio, entonces se fue desapareciendo el juzgado 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, y así fueron pasando. Todas estas causas importantes de alguna manera quedaron casualmente en el juzgado 3 de descarga penal, que era el antiguo juzgado 18, o sea, el que crearon como juzgado 18. Entonces, si yo fuera la juez Valoisa Martínez y la juez conoce el derecho como yo lo conozco también, ella tendría que decir lo número 1, no señor, ese es un caso
que debate hechos anteriores a mi creación como juzgado. Yo no puedo juzgar ese caso. No lo puedo hacer porque cuando los hechos sucedieron, mi juzgado no estaba creado. Eso, que yo lo voy a desarrollar en otro programa, es un tema que es un tema constitucional. ¿Y para qué está hecho de nuevo? Para que a usted, cuando están los juzgados creados, usted va a 10 juzgados y hay una persona de poder que considera que usted no lo puede condenar con los 10, que no le vaya a crear entonces el 11 y le pone ahí un amigo y manda su caso para allá. Porque entonces usted no está teniendo la posibilidad de una justicia imparcial, de un juez natural, y a usted se le está de alguna manera privando de todo eso. Entonces, a partir de eso y a partir de que no se han hecho notificaciones y que aquí se han querido hacer rupturas procesales que no caben, y que el Ministerio Público sigue presionando como siempre, vamos a hacer esto y la otra y la otra y la otra cuestión. Después ellos oyen y oigan esto, graben este programa, hoy es día 3 o 4 de agosto, la verdad que ahora hasta perdí la fecha, pero estamos por ahí. Graben este programa porque ese expediente va a ir a una nulidad. Entonces nosotros aquí avisamos nulidades que iban a pasar en los casos el caso Moncada, en el caso de H&H, en el caso de Finmecánica, en el caso... Todo eso se anunciaron las nulidades que iban a hacer y en efecto pasaron. ¿Y qué decían después? Es culpa de los abogados. Los abogados buscan tecnicismo. No, ayer lo puse en un Twitter previo a que esto arranque, para que el día de mañana, cuando se dé esa nulidad, se sepa quiénes la causaron. Entonces, el fiscal Aurelio Vázquez, con el fiscal Adesio Mojica, valga mencionar que el fiscal Adesio Mojica ha estado vinculado a varias de estas nulidades, y creo que Aurelio también. Entonces, ya deberían aprender que no lo pueden seguir haciendo por satisfacer un capricho mediático. Primero porque le terminan haciendo un daño a su caso, le terminan haciendo un daño a la confianza pública que el día de mañana termina diciendo, pero ¿por qué se cae el caso? Otro caso que se cae porque no hicieron caso, porque se les dijo y ustedes hicieron exactamente lo que les dio la gana y eso causa nulidades. Voy al caso Pinchazo. Este caso, miren, nosotros hemos pedido, porque yo la verdad es que por esas curiosidades me puse a revisar. Nosotros tenemos en la oficina un sistema por medio del cual nosotros guardamos todos los archivos de todo lo que está relacionado a ciertos casos, de cierto perfil o de ciertas cuestiones para nosotros tomar. Entonces yo tengo la manía que cuando yo voy a contrainterrogar, yo tengo una persona que me descarga a mí los audios de los testimonios, los audios de las personas que rindieron declaraciones juradas, mando a que me dicten las declaraciones juradas y me las pongan en un audio, y yo me duermo con esos audios, y yo voy en el carro con esos audios cuando me van manejando, y yo voy con eso, cada vez que voy a caminar, lo que sea, me pongo el audio, y así yo me sé lo que dijo ese testigo, lo he oído como 60 veces, yo me lo sé 10 veces mejor que él. Pero el otro día, por esas curiosidades, yo me pongo a escuchar los audios de lo que decía la fiscalía y lo que decía la parte querellante también cuando salíamos de audiencias hace 2 años. Y ojalá o esta televisora o cualquier medio de comunicación se dé a la tarea de decir qué era lo que decían los querellantes y qué decía la fiscalía cuando salían de las audiencias, todo, porque parece que fuera copiar y pegar. Exactamente lo mismo. Ya ahí se están agarrando y se están reconociendo los correos, ahí ya están saliendo conversaciones, aquí se veían las conversaciones privadas de todo el mundo, ahí ya fulana reconoció el correo y tal y cual. Generan un espectáculo y nosotros salíamos diciendo no tienen absolutamente nada. Aquí lo que tenemos son archivos que han sido modificados. Aquí tenemos archivos que han sido que fueron creados en la computadora del ex director del Consejo Nacional de Seguridad. Lo que tenemos es un testigo protegido que ha sido comprado. Lo que tenemos son CDs con sellos rotos. Lo que tenemos son archivos alterados. Al punto que aquí salió un archivo que fue uno. Ahora van a salir más. Pero fue uno de los archivos que fue importantísimo. ¿Por qué?
Primero porque llamaba la atención, porque era supuestamente un correo entre el testigo protegido y la periodista Siria Miranda de TVN, que valga la aclaración inmediata, el correo no era real, es decir, no había mandado ese correo a Siria Miranda de acuerdo a la propia declaración del testigo y a lo que sale en la pericia. Pero ¿cómo nosotros, porque no creas que son demasiado inteligentes, a ver, ellos guardan supuestamente en un CD, en una USB, guardan disco duro, etcétera, guardan supuestamente los correos que sacaron de un correo electrónico llamado brad507pty.com. Cuando hacen los volcados de ese correo, eso se hace, el primero se hace el 14 de agosto del año 2014 y supuestamente contenía los correos. Pero el problema es que no tenía correo, lo que tenía era archivos de PDF, imágenes y Word que decía que eran los correos. Pero uno de esos correos era de Siria Miranda. ¿Pero qué fecha tenía el correo? El correo tenía fecha de marzo del 2015. Entonces nosotros, era la pregunta evidente, ¿cómo va a haber un correo de marzo del 2015 en ese disco si supuestamente ese disco se guardó en el 2014? Es imposible que haya un correo del 2015 si supuestamente se guardó en el 2014. Entonces, la grandísima explicación que dio el correo, sin embargo, el supuesto correo decía Siria Miranda o smiranda@tvn.com, o sea, tenía todo el detalle como si fuera un correo real, y el testigo protegido dijo que él lo falseó, que era falso y que se había hecho el encabezado, pero que era el único falso que él había hecho. Y tenía el loguito de Google y tenía todo hecho. Pero esa era la confianza que tenía. Entonces, cuando ustedes oigan, porque esto es como cuando viene una persona y se ha cometido un homicidio y entonces usted ve que de repente viene alguien corriendo y dice, ya, aquí tengo un cuchillo, encontré el cuchillo, como si hubiera agarrado el arma homicida. Y entonces usted le dice, sí, pero lo que pasa es que el señor murió fue de 2 balazos. Entonces el cuchillo no te sirve para nada. ¿Y a dónde tú encontraste ese cuchillo? No, yo lo encontré como a 5 kilómetros acá. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? No sé, yo encontré un cuchillo. Entonces, eso que la Fiscalía tiene, la Fiscalía nos tiene a nosotros leyendo casi 4.000 páginas. Ellos se van saltando las páginas que quieran. El otro día fueron tan absurdos y tan ridículos que dijeron que 200 páginas la iban a quitar porque no la podían leer. Si no podían leerla porque la letra era ilegible, 200 páginas, que ellos saben lo que hay en esas 200 páginas y por qué no quieren presentarlo, pero 200 páginas, ¿no sería mejor como que no fueran pruebas, como que no estuvieran ahí? Porque ¿para qué metiste una prueba de 200 páginas si tú supuestamente no podías ni leerla? Tú como fiscalía viste eso antes de traerlo a juicio. Pero bueno, eso nos vamos. Nosotros habíamos pedido que se transmitiera el juicio, porque antes ustedes vieron que en la corte se transmitía y lo pasaban y no había ningún problema y sacaban a Martinelli como fuera, lo sacaban en todos los medios de comunicación y eso era, no solamente era que era transmitido, era cadena nacional. Y hay un artículo en el código que establece que nosotros podemos pedir que los medios dejen de transmitir una parte, lo que significa que sí se puede transmitir. Y eso está en el Código Procesal Penal. Entonces, si se puede transmitir, y nosotros hemos pedido que se transmita, obviamente al principio era para que la gente pudiera ver en efecto lo que está pasando adentro y no se limite a ver qué es lo que dice la defensa o qué es lo que dice la parte querellante o qué es lo que dice la fiscalía cuando salen, que dicen exactamente las mismas cosas que decían hace 2 años y que igual perdieron en el caso. Pero hoy día, le digo, yo quisiera que ustedes lo vieran, era por comedia, porque es que se divertirían si ustedes pudieran estar en la audiencia, porque nos ha tocado ver las cosas. Yo no me ha tocado ver esto, porque como el documento es un mamotreto, entonces el documento tiene millones de páginas o de partes que son en inglés.
Y hay que ver, y créanme, mi inglés no es bueno, mi inglés no es el mejor inglés que hay, pero al lado de lo que yo he escuchado ahí, mi inglés es como el de Ernest Hemingway. O sea, literalmente eso da un show, ver a esa gente tratar de leer en inglés la página para tratar de introducir la prueba. Pero encima vienen y les aparecen documentos en israelí, en chino, en no sé qué otras cosas, y hay que verlos a ellos tratando de ver cómo establecen eso hasta que finalmente, claro, que pueden decir, eso no puede entrar a juicio. Entonces esto es un chiste. Entonces ellos empiezan a traer correos que fueron creados, manipulados en una computadora que ya la computadora decía Rolando López. No es que eso no apareció ya en el juicio pasado donde se creó, que venía con CD roto, que la persona que trajo el CD primero dijo que lo había hecho otra persona, luego dijo que lo hizo él y luego terminó siendo en la computadora de Picuiro, que el perito forense dice, a mí vino aquí el Consejo de Seguridad y me decía qué hacer y qué no, jamás ha pasado en esa investigación, que esto no tiene cadena de custodia, que los sellos que se pusieron en su momento que no eran de cadena de custodia, hasta esos sellos están rotos, que el perito dice, yo no puedo garantizar la autenticidad ni de esto ni de lo otro. Todo eso que pasó, entonces es lo que estamos nosotros teniendo ahora en juicio. Ellos están en la lectura de sus correos muy ordenaditos y claro que las jueces están tomando nota de qué es lo que está apareciendo en la pantalla y de qué es lo que están ellos leyendo, y estamos nosotros con el tema de la lectura. Esta es la única persona que sacan una fotocopia de un documento. Esto pasó ayer. Una fotocopia de un documento. Y en el sello de la fotocopia, uno aparece a la izquierda y el otro aparece a la derecha. Y supuestamente es la fotocopia, ¿no? Entonces, en esta alteración de documentos que nosotros claramente vamos a poder demostrar en estos hechos, la decepción de una juez es cuando ellos ven que le hicieron pasar 2 meses leyendo este correo hasta que las jueces preguntan, entonces dígame, ¿y esos correos qué tienen que ver con el señor Martinelli? ¿Eso salió de la cuenta de Ricardo Martinelli? No. ¿Y eso lo encontraron en la computadora de Ricardo Martinelli? No, tampoco. ¿En el celular, en la casa de Ricardo Martinelli? No. ¿De esa cuenta se mandaban correos a Ricardo Martinelli? No, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ver esto? No, es que hay un testigo protegido, Pinocho, que yo estoy esperando, que dice que él escuchó que esto era, en una ocasión llegaba hasta las manos de Ricardo Martinelli. ¿Cuánto costó ese testimonio? ¿Cuánto ha costado este testimonio de este supuesto diplomático? Casi $1 millón ha costado tener a este testigo protegido en este caso. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo en el caso Pinchazo, y espero seguirle dando los updates aquí, así es que síganos el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.